Para nadie es un secreto que la ciencia nos ha dado mil y un favores. Si no fuera por los avances médicos, aún podríamos morir irremediablemente ante una gripa o muchas otras enfermedades que ahora podemos ver como mínimas o fáciles de tratar. En nombre de la ciencia, la humanidad ha podido llegar a la Luna, a Marte y al fondo del mar. Pero, en nombre de la ciencia, también se han cometido las atrocidades más perversas que podríamos imaginar. Una de ellas es el experimento de Tuskegee, que inició siendo una teoría de conspiración y ahora es conocido como uno de los crímenes de odio más grandes de la historia. Tanto que incluso la editorial Marvel lo usó para inspirar una de las historias más injustas en sus propios cómics. Yo soy Rafael Peraza y esto es El experimento de Tuskegee. En los cómics, el profesor Reinstein acababa de convertir a Steve Rogers en Capitán América cuando fue atacado por un espía nazi que lo asesinó. Esto, por supuesto, le impidió hacer más muestras o compartir la fórmula del suero. Tiempo después se crea la operación Weapon Plus o Superarma como secreto de Estado, una operación en la que fueran reclutados a la fuerza 300 soldados afroamericanos para empezar a probar en ellos los efectos de nuevos sueros durante la Segunda Guerra Mundial. En este proyecto fueron sometidos a procedimientos brutales. Fue entonces cuando inició la historia de Isaiah Bradley, contada en detalle en Verdad, Rojo, Blanco y Negro, número 1, edición número 1. Tras el éxito del suero en el cuerpo de Bradley, le extraen la sangre para replicarlo y ahora sí poder deshacerse de él. Lo mandan a una misión suicida en la que sobrevive y al ver que deshacerse de él no es tan sencillo como creían sus superiores, lo encarcelan. Ese tiempo que dura injustamente tras las rejas es utilizado para extraerle más sangre y crear nuevas versiones del suero. De los 300 soldados afroamericanos iniciales, solo sobreviven un puñado, de los cuales sus hazañas nunca salieron a la luz. El experimento para crear un nuevo suero del supersoldado está inspirado en nada más y nada menos que en uno de los sucesos más turbios y tristes en la historia de la salud pública de los Estados Unidos. Saliéndonos del mundo de los cómics y ahora hablando solamente de nuestra realidad actual y verdadera, el estudio inicia siendo una propuesta para observar las consecuencias en la salud de la sífilis, una infección de transmisión principalmente sexual y que provoca llagas, sarpullido, daños en el cerebro, los ojos o el corazón y que sin un tratamiento puede incluso causar la muerte. Como lo indica su nombre, fue hecho en la localidad de Tuskegee, en Alabama, en el año 1932 por la Universidad de Tuskegee y se planteó una duración de un año. La población, al ser en mayoría negra y sobre todo compuesta por descendientes de esclavos, no contaba con servicios de salud y mucho menos educación de calidad. Esto los dejaba en una posición vulnerable ante las distintas enfermedades que podrían contraer y los hacían más propensos a caer en todas las mentiras que les dijeran para ser parte del estudio y pagarles algo de dinero. Como era costumbre, a los conejillos de India de estos estudios se les pintaba un paisaje maravilloso. Les darían comida, un lugar donde vivir, todos los servicios, educación y lo mejor, iban a cuidar de su salud ya que tenían una mala sangre para los ojos de la gente blanca de ese momento. Además les garantizaban cubrir todos los gastos funerarios si el experimento salía mal. Creo que eso ya era algo bastante malo de por sí. Una carta titulada Última oportunidad para un tratamiento especial y gratuito fue enviada a todos los interesados en el estudio. Esto demostró que incluso antes de iniciar el experimento ya contaban con bases éticas muy débiles. A esto se suma el cuento de la mala sangre, una enfermedad inventada al estilo de la histeria a la que se atribuían características muy comunes y a la primera muestra de un malestar de salud, este se volvía el diagnóstico predilecto para este tipo de personas. Si eras negro tenías mala sangre, si vivías en condiciones insalubres tenías mala sangre, si tenías anemia, fatiga o lo que fuera, se le reducía siempre a la mala sangre y no que no tuvieses acceso a la salud o buenos servicios, porque al Estado no le importaba a tu población. La mala sangre también fue asociada al desarrollo de la sífilis, así que con todas estas mentiras fue relativamente fácil encontrar voluntarios para el programa. Con 600 hombres afroamericanos se dio inicio al estudio de Tuskegee. Para iniciar el proyecto fueron divididos en dos grandes grupos, con 399 personas que ya tenían sífilis. Estos fueron usados para ver el progreso de la enfermedad en sus cuerpos durante 6 a 8 meses y cómo respondían a los medicamentos que les serían suministrados el resto del
del año. El otro grupo, que quedó de 201 hombres, estaban totalmente sanos y se supone que serían usados para monitorear la reacción de los químicos en pacientes sin la enfermedad. Los datos recolectados durante ese año servirían para hacer proyecciones a largo plazo y ahí quedaría todo, en teoría. Si todo hubiera salido de acuerdo con lo planteado, probablemente no estaríamos hablando de esto. En el estudio se utilizaron inicialmente sustancias muy tóxicas de las que ya se sabía que no eran efectivas contra dicha enfermedad, como lo eran cócteles con arsénico y mercurio, además que se les dejaba sufrir enfrente de todos bajo el argumento de que si morían era necesario que quedara registrada cada una de las reacciones que habían tenido. Pasó el año que supuestamente duraría el proyecto, pero los doctores decidieron que querían ver aún más. Los que no estaban contagiados en un principio ahora sufrirían todos los síntomas no solo de la enfermedad, sino de la intoxicación a la que estaban siendo sometidos, por no mencionar a los que ya habían muerto debido a las aberrantes entre comillas técnicas a las que eran sometidos. Muchos de ellos insistieron en que eso no era para lo que habían firmado, que eso no era lo que se les había prometido, pero una vez adentro no había forma de salir incluso si querías. Algunos médicos que habían iniciado el proyecto de buena fe, como el doctor Taliaferro Clark, uno de los jefes del estudio, se retiraron porque vieron la barbarie en la que se convirtió y empezaron a revelar que el experimento ya no buscaba darles una solución a los pacientes ni mejorarles su estado de salud, sino querían documentar y ver cómo morían uno a uno. En su cargo lo sustituyó el doctor Raymond H. Bundelher. Fue este mismo el que replanteó el experimento sin consultar con los pacientes y dio la aprobación a las maquiavélicas estrategias que lo mantuvieron funcionando por 40 años. Así es, amigos. Su justificación siempre fue hacerlo en beneficio de la humanidad y en nombre de la ciencia. 15 años después, en 1947, se dio un punto crítico. El experimento continuaba pese a que ya se había descubierto en otro laboratorio que la penicilina era efectiva para mediar y para medicar a los enfermos con sífilis, que un tratamiento adecuado suministrado con acompañamiento y a tiempo podría salvarles la vida a quien sea sin importar el color. Contrario a lo que dictaría la razón, el estudio de Tuskegee escondió la información para que la gente de Alabama no se enterara de eso y así asegurar futuros pacientes. En el periodo posguerra fueron reclutados 250 de los voluntarios del estudio, pero como a todos se les diagnosticó con sífilis, el Estado los dio de baja y emitió una orden para que se les iniciara el tratamiento con penicilina. No obstante, el estudio intervino diciendo que estos pacientes ya estaban recibiendo un tratamiento médico a pesar de que era totalmente falso para la enfermedad como tal y que no era necesario que se les suministrara ningún otro medicamento. Para no poner en duda la veracidad del comunicado, los pacientes recibieron inyecciones de placebos que les hicieron creer que realmente estaban siendo tratados, esta vez de verdad, sin saber que solo les estaban suministrando aspirina para aliviar el dolor de la enfermedad combinada con la intoxicación que ya los estaba destruyendo internamente. 34 años habían pasado y una guerra mundial incluso, desde que incluso el estudio y el Servicio de Salud Pública empezó a notar las anomalías. Un investigador de enfermedades venéreas de la zona llamado Peter Buxton expresó en una carta su preocupación por la moralidad de las prácticas en Tuskegee, pero el Centro de Control de Enfermedades solo respondió que era necesario terminar el proyecto. Buxton insistió y siguió luchando en secreto por frenar el experimento hasta que en 1972, 40 años exactamente después de su inicio, que solo iba a ser uno, logró recoger suficiente evidencia que filtró a la prensa y el 25 de julio de ese año el diario Washington Star reveló la investigación en su portada y el día siguiente lo hizo The New York Times. Gracias a esto, se logró determinar que el experimento de Tuskegee no tenía justificación médica ni científica ni moral, con lo que llegó a su fin. Tras su cancelación, los detalles más macabros salieron a la luz. Uno de los puntos que más conmovió en la opinión pública, además de todas las mentiras que les dijeron a los voluntarios en los contratos, fue el hecho de que se hiciera tanto énfasis en los supuestos seguros funerarios, ya que esto dejó entrever que sí pensaban en la muerte de los pacientes desde un inicio, pero además los funerales nunca se llevaron a cabo. No fueron pocas las familias que aseguraron que no les entregaron los cuerpos y la razón era que para recibir el seguro que cubría los gastos del sepelio, los pacientes tuvieron que permitir que se les sometiera a una autopsia tras la muerte, pero en casi la totalidad de los casos
casos, estos cadáveres terminaron en fosas comunes. Cuando terminó el proyecto quedaron solo 79 hombres de los 600 iniciales. Estos ya habían contagiado a sus esposas, las cuales dieron a luz a 19 bebés que nacieron con la enfermedad. No se tiene un conteo claro, pero se sabe que durante las 4 décadas que duró el experimento, los hijos y nietos de varios pacientes también hicieron parte del estudio, todos con la esperanza de recibir un tratamiento contra la sífilis y estando encerrados contra su voluntad, la mala sangre supuestamente, y tener un estilo de vida otra vez supuestamente digno. También se reveló la participación de la enfermera afroestadounidense Eunice Rivers y el importante papel que jugó durante los 40 años de los experimentos. La enfermera Rivers llegó a ser la asistente del jefe del proyecto, pero su rol fue mucho mayor. Antes de iniciar el estudio durante la Gran Depresión, muchos afroamericanos de clase baja no tenían suficientes recursos como para pagar por los gastos médicos, así que eran remitidos al pabellón de la enfermera Rivers, donde se les practicaba exámenes médicos gratuitos. Se les pagaba el transporte a la clínica, se les ofrecía comida caliente los días de exámenes y accedían a tratamientos gratuitos para enfermedades leves. Esta experiencia fue aprovechada por Rivers para atraer voluntarios al experimento, llamando todo esto por buena fe, pero además fue ella la imagen de confianza que necesitaron muchos pacientes indecisos para postularse en el programa y ser engañados. Ella era algo así como la reclutadora estrella del estudio. Finalmente, la Asociación Nacional para Avance de la Gente de Color presentó una demanda masiva para que el Estado recompensara a los sobrevivientes y a sus familiares afectados con $9 millones y un tratamiento gratuito y real contra la enfermedad. Pero, como era de esperarse, este crimen realmente no recibió un castigo justo. En 1997, Bill Clinton pidió disculpas en un evento oficial al que atendieron 5 de los únicos 8 pacientes que quedaban con vida para ese momento. Después de conocerse este caso tan aberrante, no es de extrañarse porque muchos afroamericanos aún no confían en el sistema de salud de los Estados Unidos. También el público en general se enteró que esto que pasó en Tuskegee no era exclusivo de la zona de Alabama. Por otro lado, este caso no solo ha sido referenciado en Marvel, pues se habla de él en Expediente X, la película de los chicos de la señorita Evers, Titans, New Amsterdam y Doctor House, solo por mencionar algunos. Y así como dijimos, como estos experimentos realmente han habido muchos en la historia, no solamente de los Estados Unidos, sino de todo el mundo. Este guión fue escrito en colaboración con Dixie García, la misma persona que nos ha ayudado con videos como los de las Valquirias, las Amazonas, Loki, el Wendigo, y con quien seguiremos contando muchas otras historias de mitología, monstruos, historias, brujas, leyendas y demás riquezas de la historia y la tradición oral. Recuerden que en Instagram también recibimos sugerencias para muchas otras historias. Allí nos encuentran como @elbaúlyoutube. Quiero agradecer a todos nuestros Patreons y al equipo de este canal por siempre ayudarnos para que el canal siga avanzando y los videos sigan siendo igual de geniales que siempre. Sin nada más que agregar, yo fui Rafael Peraza para el Baúl de los Conocimientos Inútiles y que tengan muy buen día.